Continuación, pues tenemos el gran gusto de escuchar a nuestro querido amigo, el doctor Ricardo Jesús Martínez Tapia, quien es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, es candidato a doctor en ciencias biomédicas, también en la UNAM, es profesor de fisiología del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina. Y bueno, es presidente de la Sociedad Universitaria de Medicina Aeroespacial. Entonces, eh, pues es un académico de alto nivel, un gran amigo. Y pues te escuchamos, Ricardo, nos vas a hablar de El médico de las estrellas, una breve reseña del doctor Ramiro Iglesias. Así es que, pues bienvenido y muchas gracias nuevamente por participar aquí con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, a Marco, a la Caravana de la Ciencia por permitirme pues platicar un poquito acerca de lo que fue la vida del doctor Iglesias. Como ya se los mencionaba, no sé si ya habían comenzado la transmisión. Es un personaje que muy relevante, por lo menos desde mi muy personal punto de vista, que tiene características que lo hacen ser un modelo en muchos aspectos y que desgraciadamente pues casi nadie lo conoce. Yo me acuerdo haber llegado a la facultad en su momento cuando comencé a estudiar medicina y nadie lo conocía y entonces lo contrastaba por todo lo que pasó, por lo menos las cosas más relevantes por las que conocía al doctor, y me contrastaba muchísimo el hecho de que pues no fuera conocido. Entonces, eventualmente a lo largo de estos años coincidimos y es para mí, como les decía, un gusto, pero también pues una tristeza, ¿no? El hecho de que hoy tenga que hablar póstumamente del doctor, pues sí, parte de la vida pues es que la gente se tenga que ir, pero el legado que tiene el doctor, espero lograr transmitírselos, ¿ok? Entonces, pues sin más preámbulo, agradezco nuevamente y pues vamos a comenzar, ¿no? Una de las cosas que a mí me gustaría eh, plantear para tenerlo siempre en mente a lo largo de la plática del doctor es esto que dijo Hegel, ¿no? Nada grande se ha hecho en el mundo sin una gran pasión. Y yo creo que en los próximos minutos me gustaría transmitirles que me queda claro que el doctor trabajó incansablemente y con una gran pasión en todo lo que hizo. Entonces, eh, no había pasado ni medio, fue un impacto total, ¿no? Digo, lo vi justo en el perfil de Joaquín López Dóriga y eventualmente varios medios de comunicación lo comenzaron a publicar, ¿no? Murió a los 96 años el doctor Ramiro Iglesias, el primer médico aeroespacial mexicano. Y una de las cosas que por supuesto llama muchísimo la atención es colaboró con la NASA en la misión espacial Apolo 8. Sin embargo, no fue la única en la que estuvo presente, pero sí fue la primera. Y es muy relevante por muchos aspectos que ya llegaremos a ellos. Entonces, cuando Marco me invita, cuando fallece el doctor, unos días después Marco me hace la invitación para platicarles del doctor, pues bueno, me di a la tarea de recopilar un poco de la información que el doctor nos compartió cuando le hicimos una entrevista a finales del 2019 y muchas otras entrevistas que andan perdidas ahí por internet, ¿no? Entonces, pues el doctor resulta que siempre, y eso era algo que me llamaba mucho la atención cuando lo presentaban, sobre todo cuando él platicaba, pues él decía, yo soy tamaulipeco con orgullo, y pues vamos a comenzar por el principio, ¿no? El doctor nace en una localidad de, de Tamaulipas que está pegado a la frontera con Estados Unidos, es una localidad que hoy conocemos como, bueno, que se llama Santa Rosalía. Si nosotros vamos a Santa Rosalía, es un lugar muy árido, ¿no? Es frontera y es uno de los lugares dentro de esta frontera pues bastante árido. El doctor platicaba eventualmente que era en esos primeros años cuando volteaba al cielo y veía las estrellas,
decía, algo pasaba por mi mente que yo decía, me encantan las estrellas, ¿no? Entonces el doctor nace en Camargo, Tamaulipas, el 30 de octubre de 1925, y de hecho él es descendiente de una familia de campesinos. Fue uno de los 12 hijos de doña Estefanía Leal Flores y don Luis Iglesias Alanís, ¿no? Resulta que su padre fallece cuando él apenas tenía 2 años, quien realmente pues crece durante estos primeros años de vida es con su madre, doña Estefanía Leal Flores. Entonces, crece en un ambiente, él siempre lo dijo, creció en un ambiente rural, es un lugar donde no se conocían los avances científicos y tecnológicos de esa época. Por el contrario, como él alguna vez nos platicó, pues bueno, lo que a él le interesaba o alcanzaba a ver, pues eran las estrellas, ¿no? Este contacto con lo que, por ejemplo, aquí en la ciudad tenemos, pues realmente no existía. Entonces, durante sus primeros años, crece en este ambiente rural y ingresa al primer año de la primaria cuando tenía 7 años. Dentro de una pequeña recopilación, resulta que él no se queda en Santa Rosalía, viaja a otro ejido que es el Cadillo, también en Camargo, Tamaulipas. Y entonces, en esta primaria que pudiera, esta es una foto un poquito más reciente, igual todavía no puedo encontrar fotos de lo que pudiera ser la primaria en los años 30, pues resulta que comienza a estudiar la primaria y él, dentro de sus múltiples entrevistas, dice, repetí 3 años el cuarto año de primaria solo porque no había un grado más arriba en donde yo pudiera escalar. Entonces es bastante interesante cómo, pues bueno, al final el doctor nunca olvidó de dónde venía. Y dentro de sus múltiples anécdotas, esta yo creo que es muy interesante. El doctor en alguna entrevista dice, cuando cursaba la escuela primaria, estaba en pleno lo que es la Segunda Guerra Mundial. En aquel entonces, en el Ciprés, en la casa de un venerable varón, don Fernando García, escuchábamos por un rato en la noche temprano las noticias de las primeras emisiones de la famosa estación XCW, y se mencionaba la capital del país en donde se generaban las noticias. Recuerdo muy bien que cuando mencionaban la ciudad de París, tenía un fondo musical muy hermoso, muy bonito, y entonces, para mí fueron los primeros sueños. En aquel entonces, las tierras distantes, lejanas, mundos desconocidos para nosotros, fue justamente la ciudad de París. Y esto hago hincapié porque el doctor eventualmente termina estudiando en París, y yo creo que esta es una de las primeras cosas que lo mentalmente, supongo, que lo enfocan a quererse ir a estudiar eventualmente al extranjero, ¿no? Una de las anécdotas más interesantes que tiene el doctor es que en Camargo resulta que estaban construyendo lo que era una presa que se conoce hoy como Marte R. Gómez, que eventualmente, bueno, se conoce como el Azúcar, la presa del Azúcar, también ubicada en el cauce del río de San Juan en Camargo, Tamaulipas. Resulta que uno de esos días, el que en aquel entonces era presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas, va a supervisar las obras de la presa y, bueno, en aquel momento llevan a estudiantes a la ciudad de Camargo a recibirlo. Entonces, él platica que como ya había estudiado, reestudiado el cuarto año de la primaria, dice, en esa ocasión agarré valor y me acerqué al presidente. Antes no había tanta seguridad. Era una tarde casi ya de noche y le dije, bueno, yo sé que hay escuelas que tienen educación hasta el 6º grado y aquí no las hay. Por ello le solicito una beca para seguir estudiando. Y el doctor nos dice, bueno, no sé si fue mi desparpajo de chamaco, mi sencillez o simplemente el deseo de salir adelante que no podía ocultar, pero esa tarde el destino me abrió las puertas de lo que él consideró en ese momento pues otro universo, ¿no? El presidente Cárdenas me escuchó con toda atención, me puso la mano en el hombro y me dijo, la tendrás. Investigando un poquito acerca de lo que es el presidente Cárdenas, esto me hace pues compartirles esta imagen que de hecho comparten en el Universal hace algún tiempo, sobre los niños refugiados de la Guerra Civil Española. Entonces, cabe destacar que por lo menos no nada más fueron niños extranjeros a los que
el presidente Cárdenas le extiende la mano, sino que hubo un mexicano y entre ellos fue el doctor Ramiro Iglesias al que por alguna de estas características el general Cárdenas lo ve y lo beca, ¿no? En ese momento, hablamos aproximadamente de 1940, el que en aquel entonces era el gobernador del estado era el ingeniero Marte Rodolfo Gómez Segura, ¿no? El ingeniero Marte, entre su múltiple biografía, pues bueno, fue gobernador del estado de Tamaulipas y también fue secretario dentro del gobierno de, me parece que de Manuel Ávila Camacho también. Curiosamente, este ingeniero, que fue un ingeniero agrónomo, político y diplomático mexicano, ocupó cargos, como les mencionaba, de la Secretaría de Agricultura, Hacienda y gobernador de Tamaulipas, pero también estudia en la Sorbona de París, en Francia. Entonces, es otro de los datos que al doctor Iglesias le he de suponer que también lo marcan, porque eventualmente el doctor también intenta estudiar ingeniería en agronomía, y pues bueno, qué mejor que alguien que lo apoyó durante el resto de su vida, por lo menos del ingeniero Marte, pues también que también haya estudiado en el extranjero, ¿no? Entonces, una vez que el presidente Cárdenas instruye al gobernador de Tamaulipas, lo envían a la que se conoce ahora, bueno, a la que se conocía como la Escuela Regional Campesina y Normal de Tamatán. Esto en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y esta, por ejemplo, es una de las fotos que pudieran coincidir con la época en la que el doctor llega a la Escuela Regional Campesina. Y él nos platica que, bueno, me hospedaron en la antigua y prestigiada Normal de Tamatán, pero para mi desgracia era el mes de julio y no había ciclo escolar, aunque, pues bueno, eso no me desanimó. Por los salones del viejo edificio deambulaban unos 5 o 6 estudiantes de escasos recursos, quienes por sus condiciones económicas no habían podido ir a visitar a sus familias a sus lugares de origen. La fortuna estaba de mi parte, había muchísimos libros en ese lugar. Entonces, otra de las anécdotas que el doctor compartió en alguna entrevista, dice: debo agradecer bastante a mi maestro de primaria, el profesor Tomás Peña Rodríguez, también egresado de la escuela de Tamatán, por realmente desconozco por qué, he de suponer que fue uno de los que más lo impulsó en la parte académica, pero también otra de las cosas que él resalta es que entre los momentos más importantes de mi vida que cimentaron mi gran interés por estudiar fue haber llegado precisamente a Tamatán, donde a diferencia de el lugar que él tenía de origen, ahí ya se enfrenta a lo que era tener agua, tener luz, comedor, cocina y todos los adelantos que pues eventualmente él no tuvo, ¿no? Entonces, me parece que estudia un año en lo que es la escuela normal y después de cursar el 5º año lo trasladan a lo que es Güemes, al lado de Ciudad Victoria. Entonces va a un curso intensivo donde termina por realizar el 5º y el 6º año de la primaria en la Escuela Primaria y Complementaria de Güemes, que también de hecho era como una extensión de la Escuela Normal de Tamatán. Y una de las características que él siempre me llamaban la atención cuando uno escuchaba sus pláticas era que pues él decía: las matemáticas realmente nunca fueron mi fuerte, como que no las habían diseñado para mí, pero en biología, botánica y zoología siempre obtuve la calificación de 10, ¿no? Entonces para él eventualmente contrasta el hecho de querer estudiar ingeniería por unas condiciones que ahorita les platicaré, pues bueno, termina estudiando medicina y específicamente cardiología. Entonces, como él quería y él tenía en mente ser ingeniero agrónomo, y como tenía que hacer los estudios de secundaria y preparatoria para entrar a la Universidad de Chapingo, dentro de los libros que alcanza a leer dentro de la escuela de Tamatán, había un libro de el Instituto Politécnico Nacional. Entonces, él se mentaliza a que pues tiene que emigrar de lo que es Tamaulipas y sale, de hecho se da de baja de la escuela de Tamatán, termina de estudiar y para estudiar la preparatoria me parece que sale un año y viaja aquí a la Ciudad de México.
Entonces, él se termina por inscribir, platica con el que en aquel entonces era el secretario de Agricultura, que era también el ingeniero Marte, platica con él y entonces, pues bueno, le dan el apoyo y comienza a estudiar la escuela vocacional, en la escuela vocacional número 4 de ciencias. Sin embargo, tengo entendido que estudia durante 5 años y el problema radica en que en ese momento el Instituto Politécnico se ve envuelto en una huelga y tiene que dejar el poli. En ese momento, pues bueno, investigué un poquito acerca de lo que era el problema con la huelga y estaba relacionado que en ese momento el presidente Ávila Camacho se negaba a dar reconocimiento a los títulos expedidos por el poli y de hecho se proyectaba la desintegración del poli. Entonces, ante estos problemas, el doctor cambia y entonces él lo dijo, yo soy mitad poli y mitad puma. En este momento, desconozco la verdad las razones por las cuales es que vuelca completamente el hecho de querer estudiar ingeniería y termina estudiando medicina. Y de hecho, pues el doctor es, curiosamente, de la última generación que estudia como tal en el antiguo palacio de la Escuela de Medicina. Entonces él estudia hasta el tercer año dentro de este palacio y una de las cosas cuando le hicimos la entrevista fue más circunstancial. Realmente nosotros cuando lo invitamos a hacerle una entrevista por parte de la sociedad desconocíamos que él había sido de esta última generación y cabe destacar que estaba por demás emocionado y feliz porque había podido regresar a hacer una entrevista al lugar donde pues prácticamente él se había formado en los primeros años de medicina. Entonces, el doctor termina por estudiar otros 5 años ya en la universidad, en la Escuela de Medicina. Se gradúa en 1955, sustentando su examen profesional en el Paraninfo del Palacio de la Escuela, con la tesis Informe Sanitario de Estación Cuevas, Tamaulipas, tratamiento actual de la brucelosis. Curiosamente, el doctor termina por dedicarle, una vez que termina sus estudios de licenciatura, le dedica esta tesis al ingeniero Marte y al general Lázaro Cárdenas. Entonces, resulta que eventualmente tengo entendido que hay en el epistolario del general Lázaro Cárdenas, tiene una carta que se escribe con el ingeniero Marte, en donde justamente platican de que el doctor Iglesias, ¿no? el protegido, la persona que años antes habían apoyado, pues bueno, les extiende este reconocimiento al dedicarle su tesis. Termina medicina y él va a platicar con el ingeniero Marte en el sentido de que le dice, bueno, ya terminé la licenciatura, me gustaría poder irme al extranjero a estudiar. Entonces el ingeniero Marte lo que le dice, bueno, ¿a dónde te quieres ir? ¿No? Y él le dice, bueno, yo quiero estudiar en Francia. Entonces, para no cometer el error de que todo fue lineal, resulta que el doctor, una vez que termina, se pone a estudiar francés, ¿no? El ingeniero Marte le dice, bueno, si te quieres ir al extranjero, pues te tienes que poner a estudiar francés, ¿no? Entonces, durante un año estudia lo que es el francés y eventualmente el ingeniero Marte, que también había estudiado en el extranjero y que él menciona que también tenía afortunadamente contactos, ya no se encontraba trabajando en el gobierno, le logran conseguir una beca al doctor y el doctor se va a estudiar estudios de posgrado de medicina interna en la Universidad de Sorbona de 1957 a 1960. Aquí es bien interesante porque comienza una de las cosas que el doctor menciona en sus entrevistas, él lo llama como el destino. El destino se me presentó a mí y yo le di o yo lo negué 2 veces y no fue hasta la tercera que fue que me di cuenta que pues bueno, estaba frente a mí. Y él lo menciona porque dice que estudiando medicina interna y en París, dice que reiteradamente lo invitaron a tomar un curso de fisiología aeronáutica justo en el laboratorio donde hoy se conoce que nace la medicina aérea. Entonces, es justo el laboratorio del alumno de Claude Bernard, Paul Bert, quien es hoy por hoy considerado el padre de la medicina aeronáutica.
y de las grandes altitudes. El doctor Polbert escribe su obra magistral, que es La presión barométrica, en la cual hace una infinidad de estudios en donde comienza a ver las alteraciones a grandes altitudes, hace experimentos en cámaras de presión, hace experimentos a partir de un ayudante de él justo aquí en México, del doctor Jourdanet, que es una de las cosas que nos platica el doctor, en varias montañas aquí en México. Entonces, él dice, a pesar de que reiteradamente lo hicieron, pues bueno, decliné la invitación porque él ya tenía en mente que terminando de estudiar medicina interna, él quería estudiar cardiología. Entonces él dice, esa fue el primer aviso y la primera declinación de lo que eventualmente me tocaría vivir. Posteriormente de que termine de estudiar medicina interna en Francia, él aplica a una beca en Inglaterra y en 1960 comienza a estudiar cardiología en el Instituto de Cardiología de Londres. Entonces él menciona que estando en el Instituto de Cardiología, él se llega a percatar de los eventos que eventualmente sucedían en la carrera espacial. Y si no mal recuerdo, justo ayer en la noche estaba escuchando que mientras estudiaba en Londres, intentaba llegar la primer sonda de la Unión Soviética a la Luna. Entonces él decía, bueno, es interesante la carrera espacial, pero a la manera de platicarlo, pues él lo veía como algo aparte, ¿no? Una vez que termina su año de estancia en Londres, dice, bueno, envío diferentes solicitudes y varios me aceptan, entonces tengo que decidir entre dos grandes instituciones. Uno es en el Instituto Nacional de Cardiología, en el Ignacio Chávez, que pues todos conocemos que el instituto a nivel internacional es uno de los mejores en cuanto a cardiología clínica. Y la otra institución que lo acepta es la Clínica Mayo. Entonces él dijo, me veo en una gran disyuntiva, sin embargo, la Clínica Mayo tiene un gran pero para mí. Y es que lo invitaban a hacer un posgrado de fisiología cardiopulmonar en un laboratorio. Entonces él se enfrenta al hecho de que dice, bueno, yo la verdad es que nunca he hecho cosas de investigación y por el contrario, a mí me encantaría ver pacientes. Entonces, termina por decidir regresar aquí a México y terminar por estudiar cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Y aquí es donde viene lo que dice, es el destino vuelve a tocar a la puerta y yo pareciera que me empeñaba en darle la espalda. ¿Por qué? Porque resulta que en la Clínica Mayo es donde se terminan por certificar los primeros astronautas del proyecto Mercury, lo que hoy conocemos como los Mercury 7. Entonces es justo en este laboratorio donde eventualmente lo invitan a realizar el posgrado. Pues bueno, declina la invitación de la Clínica Mayo y se viene al Nacional de Cardiología a terminar por estudiar la especialidad de cardiología. Y entonces viene en los años de 1961 a 1962 y termina por estudiar cardiología. Entonces, esta es una foto impresionante que eventualmente encontré en internet, y es que a su llegada de París, en el año de 1961, resulta que lo invitan, le hacen una cena en honor al doctor Ramiro Iglesias. Y entonces podemos encontrar en esta foto a personalidades que para mí me sorprendieron muchísimo, ¿no? De izquierda a derecha podemos observar aquí al ingeniero Marte Rodolfo Gómez, el doctor Ramiro Iglesias, el que en aquel entonces era embajador de Francia en México, y nada más y nada menos que al general Lázaro Cárdenas y al doctor Ignacio Chávez. Entonces, era por lo menos a mí esta foto me impresionó demasiado por la relevancia que ya, independientemente de que todavía no hubiera hecho cosas de medicina aeroespacial, el doctor, con la sagacidad y la tenacidad que por lo menos yo le he visto de analizar su vida desde pequeño, pues lo caracterizaba, ¿no? Entonces, es para mí impresionante y con gusto compartí esta foto porque, vamos,
ponerme, intentar tener la empatía de platicar por lo menos con el general Lázaro Cárdenas y con el doctor Ignacio Chávez, es para mí impresionante, ¿no? Termina por estudiar cardiología y comienza a trabajar en lo que hoy se conoce como el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y entonces, ahora sí comienza la parte más interesante, o una de las partes más conocidas de la vida del doctor, que es la invitación tal cual de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores para estudiar una beca completa de medicina aeroespacial. Resulta que la ASPA, los pilotos aviadores en ese momento se atendían en el IMSS y bueno, eventualmente se atendían en cardiología, pero lo que ellos querían era tener un médico que estudiara y que posteriormente creara un servicio de este estilo, es decir, de medicina aeroespacial para los pilotos aviadores de México. Entonces el ASPA hace un convenio con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y entonces hacen una convocatoria y realmente el doctor no aplica. Al doctor lo aplican principalmente por todas las características que él ya había tenido. Había estudiado en el extranjero, principalmente por el inglés. Y entonces envían su solicitud y dice, entre varios aspirantes, pues resulta que soy elegido. Y entonces me envían a estudiar a la escuela de medicina aeroespacial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que se encuentra, el primer curso realmente hace 2 cursos. Uno es en la base Wright-Patterson en Dayton, Ohio, que es lo que él denominaba como el curso básico, y el curso avanzado lo hace unos años después, ya ahora sí en lo que es en la NASA. Esta es una foto que amablemente el doctor compartía, nos compartió cuando realizamos la entrevista con él, y pues bueno, aquí podemos ver que el doctor tiene el curso y la clase en la cual se tituló estudiando medicina aeroespacial en el curso básico. Entonces, si se percatan, son varios años de estudio de medicina aeroespacial, realmente no son seguidos. Pero desde el curso básico y ya en el curso avanzado, resulta que en su calidad de cardiólogo y tomando este curso, vamos a llamarlo así, de alta especialidad, termina por conocer al director médico de la NASA, que es el doctor Charles Berry. Y entonces dice, después de haber estudiado la especialidad, el doctor Charles Berry, director médico de la NASA, fue quien me invita personalmente por ser cardiólogo y por también haber estudiado medicina aeroespacial. El doctor nos lo platicó y nos dijo, bueno, me le acerco al doctor Berry y él dice, bueno, a mí me gustaría saber cómo están, ¿no? Lo de los viajes a la luna, porque eventualmente se habían ido retrasando. Entonces le dice, pues bueno, van a comenzar próximamente. Y el doctor le dice, bueno, pues a mí me gustaría, pues por lo menos ver, ¿no? Está muy interesante que el hombre vaya a la luna. Y entonces el doctor Berry le dice, pues por ser cardiólogo y por también haber terminado de estudiar medicina aeroespacial, no vas a ver, te invito a que seas partícipe del control de la misión en las misiones tripuladas. Entonces resulta que el doctor es invitado a lo que es la misión del Apolo 8. El Apolo 8 es el parteaguas de las misiones tripuladas de las famosas misiones Apolo. Entonces él dice que el 21 de diciembre comienza la primera misión interplanetaria de la humanidad y él llega unos días antes, y lo que el doctor eventualmente nos platicó es que para él era como estar en otro mundo. A pesar de que lo habían invitado lo invitan como de honor, llega a Florida y dice, me reciben con todos los honores, o sea, llega un carro por mí, me llevan al centro bueno, eventualmente al despegue y después al centro de control de misión. Dice, y eran todas las atenciones. Ya estando en el centro de control de misión, pues bueno, yo estaba con personalidades de la política internacional, invitados de honor que obviamente la NASA había hecho, y para mí era pues prácticamente estar en una película, estar en ciencia ficción.
Entonces, lo relevante del Apolo 8, que estos son los 3 tripulantes de esa misión, James, conocido como Jim Lovell, Frank Borman y Bill Anders, son quienes conforman esta primera misión interplanetaria. Entonces, el doctor nos dice, bueno, el Apolo 8 es un parteaguas en muchos aspectos porque se logran muchísimas cosas, ¿no? Humanos que llegan por primera vez a una velocidad de 40,000 kilómetros por hora, es decir, aproximadamente unos 11 kilómetros por segundo. Se abandona por completo la atmósfera terrestre, se entra a un campo de radiación cósmica, se ve el planeta Tierra por primera vez por completo, se entra al campo gravitacional lunar que comienza aproximadamente unos 60,000 kilómetros de distancia de la Luna. Y curiosamente, ocurre lo que es la primera emergencia. El comandante Frank Borman sufre un episodio de gastroenteritis. Uno se mete a los registros de la NASA de la misión y resulta que casi no se supo porque evidentemente tener un episodio de gastroenteritis, vómito en microgravedad puede ser la cosa no más comunicable dentro de la misión. Y de hecho él dice, bueno, cuando nos dicen que Borman está sufriendo un episodio de gastroenteritis, pues bueno, en calidad de médico, pues también quiero intervenir. Y me dicen, no, o sea, hay médicos encargados, pero usted lo vamos a dejar para otra cosa. Y dice, yo desconocía completamente para qué era, para lo que me dijeron que era lo que yo iba a intervenir, ¿no? Y curiosamente se da lo que es el primer acto religioso en la exploración espacial. Y dentro de esta foto, en este control de la misión del Apolo 8, en este recuadro que alcanzamos a ver aquí, es precisamente el doctor Iglesias, ¿no? Entonces, durante la víspera de Navidad, el 24 de diciembre de 1968, junto con este último punto que yo les mencionaba, que era el primer acto religioso que se hace en la exploración espacial, pues resulta que el astronauta William Anders toma lo que se conoce, una de las más famosas fotos, que es el amanecer del planeta Tierra. Y comienza a recitar los primeros párrafos del Génesis. Entonces a esto se refiere con el haber hecho este primer acto religioso dentro de la exploración espacial. Sin embargo, es durante este día en la que el doctor nos platica, bueno, aparte de recibir esta transmisión de esta foto de la Tierra, pues resulta que en su calidad de cardiólogo, él recibe la primera señal electrofisiológica a partir de tecnología telemédica, es decir, por telemetría, telemedicina, el primer electrocardiograma proveniente del espacio. Y lo recibe específicamente del astronauta Anders. Entonces, lo que le dicen es, bueno, ahora sí que está en la pantalla, le pedimos por favor que pues interprete qué es lo que nosotros, qué es lo que usted puede observar. Y entonces él dice, bueno, pues es un electrocardiograma que eventualmente tiene un trazo relativamente normal, con tanto de frecuencia cardíaca y una característica con ondas T acuminadas, ¿no? Que el doctor decía con una predominancia del parasimpático. Los invito a que vean nuestras entrevistas, nuestras diversas partes de la entrevista que le realizamos al doctor. Finalmente, y esto es parte del epistolario del general Lázaro Cárdenas, pues es precisamente esto, ¿no? Se envía al siguiente, en febrero de 1969, envía una carta al ingeniero Marte R. Gómez y le dice, estimado amigo, recibí tu muy atenta carta del 21 de diciembre pasado y con ello un recorte del periódico El Sol de México, correspondiente al día 20, en la cual el doctor Ramiro Iglesias Leal fue invitado para concurrir al lanzamiento de la cápsula espacial del Apolo 8, que se efectuó desde Cabo Kennedy. Y haces memoria de que el doctor Iglesias fue un niño hijo de campesinos que a temprana edad solicitó a nuestro paso por Ciudad Camargo, hace cerca de 30 años, facilidades para proseguir sus estudios en la capital. Es satisfactorio que el médico de origen campesino que hiciera sus estudios de Facultad de Medicina en la UNAM y que obtuviera con tu ayuda becas de especialización fuera invitado a observar a los tripulantes del viaje espacial como asesor médico del ASPA y también que siga sintiendo apego
a su tierra natal, sobre todo a la clase campesina de la que proviene. Entonces, eventualmente, le agradece al ingeniero Marte por el hecho de que se haya puesto en contacto con él y que resalte el hecho de que el doctor jamás se olvidó de dónde venía. Resulta que el doctor no nada más colabora con la misión, el Apolo 8, sino que es prácticamente invitado a todas las misiones subsecuentes. Solo que durante el Apolo 11, ¿no? Lo que él llama la hazaña de los siglos, ya él realmente no tiene un papel tan crucial como lo fue en el Apolo 8. Eso se lo dejan a otras personalidades. Pero lo que él eventualmente en nuestra entrevista nos dice, bueno, es muy interesante analizar todo el perfil que tiene Neil Armstrong, porque es por diversas características que él es elegido el primer hombre en pisar la luna. Dentro de ellas, pues bueno, su experiencia que había tenido como piloto en la guerra de Corea, tiran el helicóptero en donde él lo iba pilotando. Tiene un pequeño incidente en el Géminis 8, en la cual pues logra tolerar la gran cantidad de Gs a la que se ve enfrentado la cápsula y finalmente no termina siendo una tragedia. Entonces, entre ese y otras características, pues es que Neil Armstrong es elegido sobre principalmente Buzz Aldrin para ser el primero en pisar la luna. Y otra de las otra de las anécdotas que el doctor nos platica es precisamente que estuvo a punto el Apolo 11 de ser una tragedia. Los análisis que se tienen de la cápsula antes de que terminara, una vez que aluniza, es que realmente les quedaban unos 30, a lo mucho 40 segundos de combustible antes de eventualmente que no pudieran tener el suficiente para poder regresar al módulo que estaba orbitando la Luna. Entonces, dice, bueno, es impresionante cómo dentro de los límites fisiológicos normales, Armstrong llega entre aproximadamente 180 y 200 latidos por minuto. Entonces, era un hombre que llega a los extremos, pero que eventualmente mantiene la calma y logra poder alunizar. Una de las, me parece que hay un documental que justo se llama el Apolo 11, en la cual no habían considerado que el terreno en el que inicialmente estaba proyectado que alunizaran estaba mucho más escabroso y con una gran cantidad de piedras en la cual no podían animarse a hacerlo. Pero es hasta que Armstrong y Aldrin se van acercando que decide tomar manualmente el módulo de alunizaje y entonces lo lleva un poco más adelante. Entonces, esa es otra de las anécdotas que el doctor nos platica. Y hay otra en la cual, que es en el Apolo 17, en la última misión de los Apolo en ir a la Luna, la cual dice, bueno, eventualmente terminaron por invitar a estudiantes de diversas nacionalidades y el comandante de la misión del Apolo 17 les dirige unas palabras, ¿no? El hecho de que el humano haya podido llegar a la Luna, pues se vuelve un referente para que las nuevas generaciones pues no lo dejen, ¿no? Entonces, una vez que terminan las misiones Apolo, pues el doctor comienza una gran labor, principalmente en el país, que tenía que ver con el impulso de lo que es la telemedicina. Y eventualmente el doctor comienza a percatarse de los cambios que eventualmente sufrían los astronautas. Uno de ellos era una característica, sobre todo psicológica, que a mí me encanta mucho platicar, que es el famoso efecto overview, o el efecto de poder ver a la Tierra desde el espacio. Él alguna vez nos comentó que, bueno, prácticamente muchos de los astronautas llegaban con una visión diferente del planeta Tierra. Muchos de ellos esto lo abocaban o lo enfocaban a hacerse religiosos, pero muchos de ellos era en un afán de proteger a la Tierra. Los cambios en agudo, los cambios eventualmente crónicos a los que se enfrentan a los astronautas, el doctor lo comienza a analizar y a lo largo de los años me da la curiosidad por analizar qué podría ser del hombre si eventualmente
que vive por completo en el espacio. Entonces, el doctor termina por escribir este libro fenomenal que él llama La ruta hacia el hombre cósmico. Tiene una primera edición, ve la luz el 1 de enero de 1997 de la mano de la empresa Noriega Editores. Entonces, a través de sus 270 páginas, 9 capítulos y escrito en un lenguaje enfocado entre divulgación científica, pero fundamentado científicamente, el libro sustenta una nueva hipótesis sobre la evolución futura de la raza humana, específicamente de aquella parte de la humanidad que se instale de forma permanente en los asentamientos espaciales cuya construcción se iniciará, tenía una voz profética, antes de terminar la primera mitad del siglo XXI. Publica el libro y eventualmente el doctor es invitado a realizar una estancia en Rusia en el 2001. ¿no? La Agencia Espacial Rusa le ofrece un periodo de estudio en sus instalaciones biomédicas. Y, por ejemplo, aquí en la foto podemos observar al doctor Andrew Gaffney, que es el primer cardiólogo que la NASA envía al espacio y que realiza, de hecho, el primer cateterismo cardíaco en el espacio. Y a su derecha está el ruso Oleg Atkov, el primer cardiólogo en permanecer 8 meses en una nave y en realizar el primer estudio ecocardiográfico en el espacio. Entonces, también ahí conoce al doctor Anatoly Grigoriev, director médico de la Agencia Espacial Rusa, y dice, mientras yo estaba en la estancia, me llevo unos libros que ya para ese momento, para esa época, ya había traducido al inglés. Entonces, se lo da a leer al doctor Anatoly y unos días después el doctor Grigoriev invita al doctor Iglesias para que con el libro La ruta hacia el hombre cósmico concurse o sea presentado por la delegación rusa en un evento en París, Francia. Entonces, este evento sucede en los que nos desenvolvemos un poquito más en la parte aeroespacial en general, es el International Astronautical Congress. Entonces, que es organizado por la Academia Internacional de Astronáutica. En este congreso, año con año realizan un concurso y el premio que se otorga es el premio Luigi Napolitano. En este caso hay diferentes premios, hay de ciencia, pero en este caso pues es en cuanto a literatura, ¿no? Entonces, el premio se otorga anualmente para reconocer la excelencia en publicaciones recientes que tengan menos de 3 años realizadas por un individuo o un grupo no miembros de la International Astronautical Congress en cualquier campo relacionado con el espacio. Entonces, en el 2002 el premio se le otorga al doctor Ramiro Iglesias y aquí, bueno, pues podemos ver lo que es el premio Luigi Napolitano, ¿no? Y el doctor nos platica que una de las cosas que atrajo a los 16 sinodales de diferentes países es que, bueno, primero califican 10 libros, pero fue la hipótesis sobre el proceso de vida que se tendrá eventualmente o al que se verá enfrentado el humano en el espacio exterior. Hay una segunda edición en donde, pues bueno, cabe resaltar que es la que afortunadamente pude conseguir eventualmente, que de hecho ya trae el reconocimiento de la otorgado por el premio Luigi Napolitano. Y el capítulo 9, si me permiten, pues bueno, es en esta entrevista es lo que nos dice es, estamos haciendo el planteamiento de cómo será la reproducción humana, el crecimiento en la matriz, el parto, niñez, juventud, envejecimiento, enfermedades y principales causas de muerte de los futuros habitantes del espacio. Entonces el doctor eventualmente platica que realiza todo un estudio no nada más fisiológico, sino también antropológico. En algún momento logré escuchar que fueron casi unos 10 años de preparar este libro, en donde a partir de fundamentos antropológicos dice, bueno, una de las subespecies del Homo sapiens sapiens es la que yo eventualmente denomino como Homo cósmicos, es decir, este hombre con características anatomofisiológicas muy particulares que eventualmente se va a adaptar a un medio tan hostil como lo puede ser el medio de microgravedad en el espacio. Y es bien curioso porque
una de las cosas dentro de esta segunda edición es la dedicatoria que hace el doctor Ramiro Iglesias, y es bastante interesante porque, pues bueno, se la dedica a su hijo, que también se llamaba Ramiro, y dice, bueno, cuando cumplías los 12 años de edad e iniciabas apenas la enseñanza secundaria, una grave enfermedad interrumpió tu proyecto de vida. Entonces, la parte final es la que a mí me queda claro que el doctor siempre mantuvo hasta el último momento de su vida, y es que, bueno, él lo escribe así: hay algo más en el drama de tu vida que me parece interesante destacar. Me refiero a tu insistente recomendación de hacer llegar el conocimiento de los jóvenes, el valor inestimable de la salud y el deber de protegerla, manteniéndose alejados de los errores y los vicios. Te prometo utilizar todos los medios a mi alcance para comunicar a los jóvenes tu mensaje de adolescente aprisionado. Les diré que la salud y la vida no es solo un privilegio, es una oportunidad, la única y la última, para prepararse y llegar con mejores armas al encuentro de su destino. Eventualmente termina agradeciéndole porque su hijo afronta la adversidad con un optimismo y bravura para eventualmente aceptar el aliento de vida que le toca, sobre todo con la fortaleza espiritual. Y es para mí un gusto, pues bueno, decirles que es gracias a esta actividad de la divulgación científica que yo logro conocer eventualmente al doctor Iglesias. El doctor tiene otros 2 libros. Yo podría, bueno, desde un comentario muy personal, La ruta hacia el hombre cósmico es entre fundamento científico y divulgación científica, y este libro de cardiología espacial ya es un libro un poquito más técnico. Analiza los aspectos más sobresalientes del comportamiento del sistema circulatorio, ¿no?, del corazón y de la circulación sanguínea durante la actividad aeronáutica y espacial. Por supuesto que esto está enfocado más a un lenguaje, como se les mencionaba, técnico, y no sería tan asequible eventualmente de leerlo, pero es una gran obra que me queda claro que estudiantes de medicina tendrían que, de la cual empaparse un poco. Finalmente, este libro, que curiosamente todavía no ha visto la luz, Ciencias del Espacio, se llama Ciencias del Espacio, es una serie de entrevistas. Resulta que ya está impreso, ya se encuentra impreso, pero pues gracias a la pandemia no ha podido salir al mercado. Muy amablemente el doctor, cuando le realizamos la entrevista en el 2019, le pide amablemente a su asistente, la maestra Karina, que cuando se tuviera la portada, pues bueno, nos lo pudiera compartir. Y así lo hicieron en su debido momento. Y pues bueno, esta es la portada final. Sin embargo, pues bueno, el libro todavía como tal no ha visto la luz, y créanme que estoy a la expectativa en el momento en el que salga. Pero resulta que al doctor lo invitan a tener una serie de pláticas, me parece que es de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, perdón, de la Universidad de Tamaulipas, y que inicialmente iban a ser 3, terminan siendo realmente 24 pláticas en la que el doctor, pues bueno, con toda la experiencia del mundo, se explaya platicando sobre las ciencias del espacio. Entonces, tiene un enfoque muy particular, ¿no? Esperemos que todo el público, sobre todo los jóvenes, retomen su invaluable valor y permitan que el doctor Iglesias los lleve por caminos pues prácticamente inexplorados, ¿no? Finalmente, en el 2016 se da un evento aquí en Guadalajara, en Jalisco. Viene el International Astronautical Congress. Es muy famoso porque eventualmente aquí es donde Elon Musk presenta todo el proyecto de SpaceX. Y bueno, el doctor no podía faltar, y resulta que termina por fin por conocer a el último, me parece, de los que quedan vivos del Apolo 11, que es Buzz Aldrin. Y también eventualmente vuelve a coincidir con justo el doctor que lo había invitado a las misiones Apolo, que es el doctor Charles Berry. Y una de las anécdotas muy, muy interesantes que tiene durante este congreso es que termina la presentación, me parece, de Elon Musk, y un grupo de estudiantes asiáticos, la verdad es que desconozco de qué universidad o de dónde sean, llegan muy emocionados por fin conocer al famoso doctor Iglesias, de
del que al parecer se habla mucho en esos países y de donde conocen bastante su obra que él ha publicado. Podría pasarme un rato todavía más platicando de los méritos, distinciones a las cuales el doctor, pues bueno, fue acreedor. Por ejemplo, en el Congreso del Estado de Tamaulipas recibe la medalla Luis García de Arellano, y entre las grandes personalidades que podemos observar quienes han recibido este mérito, pues vean, en el 2006 le toca o es galardonado el doctor Rui Pérez Tamayo. El planetario de Ciudad Victoria en Tamaulipas lleva su nombre, y diversas escuelas, principalmente en Tamaulipas, han sido telesecundarias, escuelas secundarias llevan eventualmente su nombre. Me parece que una universidad en Brasil lo considera o le da el nombre de padre de la medicina aeroespacial en México, y la Universidad de Tamaulipas eventualmente le da un doctorado honoris causa. Finalmente ya sería la recta final de lo que les vine a compartir el día de hoy, pues es el pequeño contacto que eventualmente llegué a tener con el doctor Iglesias. Y esto es una de las cosas que a mí me han llamado mucho la atención, porque desenvolverse a veces en el ámbito aeroespacial en este país llega a ser un poco complicado. En los últimos años se ha visto un empuje un poco más grande. El doctor Iglesias me queda claro que fue uno de los grandes impulsores de muchos ámbitos de la parte aeroespacial. Pero bueno, hace aproximadamente 2009, ¿no? Hace 11 años, pues no era tan común. En aquel entonces pues yo era un estudiante a punto de salir de la preparatoria, y afortunadamente me encontraba realizando un servicio social de una carrera técnica que estudié, que es computación, en el Instituto de Astronomía. Entonces yo en aquella época tenía una disyuntiva sobre si realmente seguir estudiando medicina o irme a estudiar ingeniería mecatrónica, e inclusive hasta le pensé en física. Entonces uno de los estudiantes de maestría de astrofísica de astronomía, Venancio, me dice, oye, va a haber un evento en la Torre de Ingeniería que yo creo que te puede interesar porque va a estar un médico, ¿no? Entonces, este taller que dentro de las memorias se conoce como el primer taller universitario de investigación y desarrollo espacial, ¿no? La UNAM en el espacio, se realiza en estos días, en el 18 y 19 de junio, y pues bueno, es hasta donde yo tenía entendido, era un evento en el cual eran los cimientos o parte de lo que sería el poder o el desarrollar una agencia espacial mexicana. Entonces, este TUIDE, bueno, tiene como antecedentes en la UNAM el Programa Universitario de Investigación y Desarrollo Espacial, PUIDE, el antecesor del actual Programa Espacial Universitario, del PEU. Y como les mencionaba, como era el antecedente con afán de impulsar la Agencia Espacial Mexicana, pues bueno, uno de los investigadores del Instituto de Astronomía pues dice, bueno, algunas reflexiones sobre la creación de la Agencia Espacial Mexicana, más vale tarde que nunca, ¿no? Aparte del doctor Arcadio Poveda Ricalde. Entonces, dentro de las memorias, y es de lo que yo me acordaba, pues el doctor Iglesias presenta esta ponencia que es Tecnología Espacial para la Salud. Entonces, está por demás decirles que fue una de las ponencias que a mí me impresionaron en muchos aspectos, porque yo decía, el médico difícilmente, o por lo menos para un estudiante de preparatoria, podía haber un médico involucrado en actividades espaciales. Entonces, en aquella época también un estudiante de licenciatura, Enrique Ansúrez, gran amigo mío, que actualmente puedo decir que es un gran amigo mío, me invita a que le hagamos una primera entrevista. Yo era realmente el camarógrafo, esa foto está un poquito editada, ¿no? Fueron, decirlo de cierta manera, los primeros pininos para ver cómo podíamos grabar, dónde tenía que hacer el encuadre, etcétera. Pero bueno, Enrique le realiza una pequeña entrevista y pues bueno, se podrán imaginar que yo estaba completamente emocionado de poder ser el camarógrafo de una personalidad como lo era el doctor, ¿no? Entonces, como para no mentirles,
Dentro de las memorias que se encuentran, que acabo de encontrar en el Programa Espacial Universitario, pues bueno, aquí podemos ver en este círculo al doctor Ramiro Iglesias, y por acá perdido tienen a su servidor, ¿no? En ese momento, pues bueno, no recuerdo si fue antes o después de su plática, pero eventualmente me lo topé. Y dentro de las memorias resulta que toman alguna foto y pues bueno, aquí se encontraba su servidor durante los últimos meses de la preparatoria antes de entrar a la carrera, y aquí es la primer foto que afortunadamente tuve el acierto de pedirle al doctor. Entro a medicina, pasan los años, aproximadamente 6 años, 5 años de estudiar completamente medicina, y estando en el servicio social que curiosamente hago en el Instituto Nacional de Cardiología, caminando aquí por la facultad, pues me encuentro el flyer de lo que sería el primer Congreso Mexicano de Medicina Espacial, ¿no? Precisamente organizado por la Agencia Espacial Mexicana. Entonces, pues fue para mí un gusto, ¿no? En aquella época no gozaba de grandes ingresos, todavía no lo hago, pero fue un gusto poder juntar mis ahorros, pedirle apoyo a quien fuera, y entonces me fui a San Luis Potosí, donde fue el primer congreso, y curiosamente, pues bueno, con todo el honor más bien que el doctor merecía, pues el primer congreso fue en honor del doctor, ¿no? El doctor Ramiro Iglesias Leal. Y evidentemente da una plática y le dan un reconocimiento por toda la trayectoria, y ahí es donde puedo tener la segunda fotografía. Y en este penúltimo evento donde coincido con el doctor, ya es como tal en el Congreso Mexicano de Medicina Espacial, en donde dentro de las actividades, pues bueno, tiene un bien acierto nuestro asesor académico de la Sociedad Universitaria de Medicina Aeroespacial, el doctor Julio Cacho, nos dice, pues bueno, yo creo que es con base, o bueno, utilizando el evento del cuarto Congreso Mexicano de Medicina Espacial, las personalidades que se presentan, pues es que logramos por fin consolidar la Sociedad Universitaria de Medicina Aeroespacial. Y es el doctor Ramiro Iglesias una de las personalidades de honor que nos hace firmar nuestra acta constitutiva de la sociedad. Entonces aquí podemos ver, esta es la foto del Congreso, que cabe mencionar que a pesar de que fue aquí en la facultad, el aforo fue poco, pero me queda claro que dentro de ese pequeño aforo he encontrado grandes amigos y grandes personalidades que eventualmente nos han ido apoyando en ir creciendo este campo de la medicina aeroespacial. Finalmente, pensando en toda la experiencia y en todo el conocimiento y todo lo que implicaba la personalidad del doctor Iglesias, pues bueno, lo invitamos finalmente a realmente es una conferencia, es solo un día que grabamos, y como les mencionaba, lo terminamos haciendo en el palacio en el antiguo palacio de la Escuela de Medicina. Son horas y horas que grabamos en diferentes cámaras, y hasta el momento tenemos 2 partes ya publicadas en YouTube. Los invito a que las vean. Realmente lo que yo les acabo de platicar el día de hoy, pues es poco a lo que el doctor nos comparte en esta serie de pláticas, y pues es para mí un gusto decirles que próximamente el doctor, en la sociedad publicaremos la tercera y última parte de este conversatorio que tuvimos con el doctor Iglesias. Y pues finalmente el 12 de enero es el día que yo les mencionaba que el doctor Iglesias fallece, dejando un gran legado. Espero haber logrado transmitírselos, y sobre todo esto último que va muy relacionado a la dedicatoria que hace en su libro de la ruta hacia el hombre cósmico. Creo que necesitamos enamorar a las nuevas generaciones para que se vaya manteniendo el legado, ¿no? Pues muchísimas gracias, y espero haber logrado el objetivo de esta plática. Ricardo,
Te nos pusiste Ah, nostálgico. hola Ricardo, buenas noches, tardes. Habla Karina Carvajal, asistente del doctor Ramiro Iglesias Leal. Pari. Nada más felicitarte y muchas gracias por tan bello homenaje para mi jefe. Yo sé que fueron 14 años los que yo conviví con él y siempre creo que toda la gente, con todo mi respeto, que son médicos, les puedo decir que pues que tienen un objetivo más, ¿no? Como médicos, por toda su aportación que él nos dejó, les está dejando a la medicina, a México y sobre todo a la juventud, a la niñez. Yo sé que pues apenas va para 2 meses, ¿verdad? Pero muchas felicidades. Te agradezco mucho este homenaje y lo único que les puedo decir es que México no está, pues estamos muy contentos por lo que se hizo con el doctor, por sus aportaciones y sobre todo que es para la juventud, ¿no? Y la adolescencia que hay en cuestiones de medicina y de ciencia en México. Yo lo único que les puedo decir por mi parte es que él se fue, pero nos dejó un legado que infinitamente todos lo vamos a llevar en nuestro corazón y al leer sus libros, al ver sus videos, pues va a ser algo que vamos a decir, qué padre. Yo por mi parte les puedo decir, es un honor haber trabajado con él 14 años y son 14 años que en mi vida los voy a volver a recuperar. Y muchas felicidades, mucho éxito y recuerden que aunque tengamos la edad que tengamos, como el doctor a sus 95 años, somos jóvenes y mientras tengamos la mente positiva y ver hacia adelante al país que nos tocó estar en México y en el mundo, va a ser un legado para cualquier mexicano. Muchas gracias y mucho éxito y muchas felicidades. Gracias, Cari. Qué gusto haberte tenido. Gracias. Muchas gracias. Karina, qué gusto que haya estado aquí presente. Y pues nos sumamos a la felicitación a Ricardo. Yo he leído un poquito a raíz de que te vi tu primer seminario, me puse a leer más. Y después cuando vi que publicaste por ahí alguna entrevista, me metí más, ¿no? Y empecé a buscar ahí más y bueno, pues también por eso fue que nos acercamos a Ricardo para preguntarle a él un poquito más acerca del doctor Ramiro. Y pues muchas gracias, Ricardo. Muy, nos llevaste desde el inicio, ¿no? Hasta pues los últimos, eh, hasta los últimos trabajos del doctor. Y bueno, no sé si alguien quiera preguntarle algo a Ricardo o comentar algo. Este es el momento. Sí, yo marco. Adelante, Benjamín. Ricardo, muchas felicidades. Excelente, excelente presentación. Un poco apenado por no conocer las grandes mentes brillantes mexicanas, ¿no? Me da mucha pena y lo digo pues con toda honestidad, ¿no? Porque en realidad sí deberíamos de saber esto y esto es un poco preocupante y te voy a decir que esto viene muy relacionado con mi comentario de lo que bien dijiste de enamorar a las futuras generaciones. Creo que aquí debería de haber niños escuchando la presentación, siempre lo he dicho y comparto muchas ideas con Marco, de que debería de haber niños, adolescentes, madres y padres de familia que estén fomentando también y motivando a los hijos a que ese sueño que tú nos dijiste que tuvo el doctor Ramiro, Iglesias, lo tuvo cuando era niño y que dijo, bueno, pues una vez lo de París y todo eso, y que el destino lo llevó hasta allá, ¿no? Que el destino lo llevó precisamente a estudiar.
Y entonces esto viene otra vez al comentario por el hecho de que sí se tiene que estimular a las nuevas generaciones a que conozcan las mentes brillantes de nuestro país. Tú lo deberías de hacer y nosotros como profesores universitarios también lo deberíamos de hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí deberían de estar tus alumnos de la materia de fisiología, todos, y además aquí pasarles lista, ¿no? Decirles, a ver, les voy a pasar lista, ¿no? Que estén aquí todos. Fíjate que voy a hacer un comentario que me pareció extraordinariamente bueno y era la apropiación de lo nuestro. Y hablo como universitario y me refiero a que el doctor Iglesias pues fue 100% universitario, ¿no? Entonces un día en el Estadio Olímpico Universitario, mis hijos jugaron fútbol americano y fuimos un día a un partido Pumas Poli, ¿no? Grandioso el partido y eso que no era muy bueno porque las escuadras no estaban tan poderosas como a los años 60 o 70. Y entonces me encontré a una profesora de la Facultad de Medicina Veterinaria enfrente de nosotros y a mí me gusta mucho platicar con las personas, y entonces se voltea y le pregunta a mi hijo, oye, ¿me puedes explicar la jugada? Dice, porque pues todos aplauden, pero yo no tengo ni la más remota idea de qué es lo que está pasando. Uno de mis hijos le dice, no, pues mire, pasó esto y esto. Y en el medio tiempo, antes de que saliera la banda de guerra, que es muy característico en el medio tiempo que salga y todo eso, que es muy emotivo porque sale la banda de guerra de la universidad y del Politécnico y empiezan las porras, ¿no? Y todo, o sea, hasta otra vez se me enchina el cuero de otra vez de la emoción. Entonces platico con la doctora y le digo, ¿usted no le gusta o qué? Dice, no, la verdad es que es una tarea que tengo que hacer. Le dije, ¿una tarea que tengo? Sí. Resulta que estaba haciendo una maestría y que su profesor le dijo, necesito que me traigan 5 actividades universitarias que no tengan nada que ver con lo que ustedes están realizando dentro de su maestría. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que conozcan su universidad, conozcan lo que es de ustedes. Y entonces era una señora, o sea, ¿qué les gusta? No sé, en ese entonces como de mi edad, de 47 años, y yo la veía que apuntaba y apuntaba y hacía anotaciones y todo. Es que tengo que entregar esta tarea y después me voy a ir a al taller coreográfico de la UNAM porque hay una obra y así iba a estar en todo esto. Y me quedé gratamente sorprendido porque dije, eso desde que somos preparatorianos, que estamos en la licenciatura y los que tuvimos oportunidad de hacer un posgrado, deberíamos de hacerlo, deberíamos de hacerlo. Y esto se los comento porque casi todos los que estamos aquí tenemos contacto, ya sea con alumnos, ya sea con gente más joven que nosotros, o más grande, no importa, pero que tenemos nosotros oportunidad de permear toda esta información y que es muy valiosa. Yo recuerdo cuando era niño, fíjate lo que te voy a decir, cuando era niño me llevaron de excursión al planetario Luis Enrique Erro, si mal no recuerdo, que está en el Politécnico, y se me quedó muy grabado, y fue debut y despedida. Jamás me volvieron a llevar porque mi escuela era pues relativamente de bajos recursos, no había dinero para el camión, mucho menos que íbamos a salir digamos a una excursión científica en este caso. Y qué desgracia, porque fíjate cómo quedó perfectamente impregnado en mi cerebro que fui a ese planetario y te puedo decir cómo estaba sentado, cómo las sillas se reclinaban y veía yo todo lo que era la cúpula del planetario y nos explicaban cómo estaba el espacio y todo eso. Fue impresionante. Obviamente no me llamó tanto la atención como para haber estudiado una carrera de esas, pero sí me quedó digamos, como una impronta en mi cerebro, ¿no?
Y ya casi para terminar, para dar oportunidad a los demás, pues fíjate que hablando de políticos, el ingeniero Lázaro Cárdenas, el papá, no el hijo, hizo grandes cosas. Fue un político de gran talla que además le interesaba mucho la ciencia, la tecnología y sobre todo la educación. Refundó el Instituto Politécnico Nacional en los años que le tocó ser presidente, impulsó mucho la ciencia y la tecnología, y además fíjate cómo en el camino en el que se encontró el doctor Iglesias, que lo encontró y lo apoyó. Entonces, también tenemos que redescubrir esos políticos que estén interesados en nosotros, en nuestros alumnos, en nuestra niñez, para dar ese impulso a lo que realmente necesitamos y lo que realmente hace grandes a las naciones, y que es la ciencia y la tecnología. Sin eso, desgraciadamente, no sé qué vamos a hacer, pero bueno, vamos a hacer muchas cosas, vamos a hablar de cosas positivas, y con esto termino. Muchas, muchas felicidades por tu participación. Y lo que voy a declamar al ratito de cantares del poeta español Antonio Machado es muy, muy ad hoc de lo que hizo el doctor Iglesias. Y pues gracias, Marco, porque Marco me invitó ayer a declamar un poema y me dijo, ¿lo puedes hacer? Un poema de ayer a hoy. Le dije, la verdad es que es muy sencillo, yo creo que lo puedo sacar rápido, pero me dice, no, yo creo que hay que hacer algo de Antonio Machado. Y quedó a la perfección, Marco, quedó excelente. Espero hacer un buen papel, como el que hizo Ricardo el día de hoy. Muchas, muchas felicidades, Ricardo. Gracias a todos, gracias. No, pues ya era la sorpresa para el final, pero ya solito se descubrió Benjamín. Armando por acá, quería también platicarnos algo. Muy emotivo todo, Ricardo, estamos aquí como con los pelos erizados, ¿no? Y de verdad, Armando. Perdón, espérame, nada más rápido, Marco, Armando, espérenme tantito, antes de que se me vaya la idea. Oye, Ricardo, ¿no valdría la pena escribir una biografía del doctor Iglesias, que tú la escribas, y que sea publicada en la revista de la Facultad de Medicina? No sé si ya se hizo o si se pudiera hacer. Está Lili Vences. Yo la estoy escribiendo, perdón. Excelente, Soy excelente. Karina Carvajal y soy Hola, la Karina. asistente del doctor Iglesias. Excelente, Karina, excelente. Y yo la estoy trabajando, no sé con quién me tenga que coordinar para tratar eso. Yo me comprometo a buscar con quién. Está Lili Vences, que es digamos, la reportera oficial de la revista de la Facultad de Medicina. Okay. Y voy a buscar el contacto, pero yo me comprometo a través de Marco, que se los mande a Karina y a Ricardo, con quién pueden hacer esto. Bueno, sí, el doctor Quijano, Manuel Quijano, que ya falleció, pero que él era el editor de esta revista, pero que ahora se quedó otro doctor que no recuerdo el nombre, pero yo me comprometo a buscarlo en lo que ustedes le van avanzando, Okay. y que sí sería magnífico que se pudiera publicar la biografía del doctor en la revista de la facultad. Sí, porque yo soy la que manejo todas sus imágenes, todas las fotos, todo lo que él tenía, yo soy la que lo tengo manejado. Ok, mi propuesta es que no sea en un solo artículo, que sea No, va a tener que ser en varios porque es dos, muy extenso su currículum, demasiado extenso. 2 o 3 para que nos dejes con la incertidumbre, terminando el primero, después el segundo y así sucesivamente, ¿no? Claro que sí, con gusto. Muchas gracias, ya, ese era el comentario. Gracias. Muy, muy bien, por acá en Facebook, rápido así les platico, hay un niño viendo la caravana de la ciencia, un niño que le encanta. Por ahí está Iracema con su hijo. Y bueno, Armando. Hola, buenas tardes. He prendido mi cámara, pero no me veo por ahí. No importa, ¿verdad? No es personal el asunto. Sí, se ve, Doc. Sí, ya es que yo no veo a nadie más, ni a ti, Ricardo, ni a nadie, pero bueno. Bueno, en primer lugar, me uno a las felicitaciones, Ricardo, por
la muy buena forma de platicar que tuviste de un hombre, para mí desconocido. Creo que 2 veces lo escuché de parte tuya. Sentí que abría los ojos cuando me platicaste algunas cosas muy breves, y ahora pues me has dejado con una grata motivación de leer más, y voy a estar ávido de lo que Karina en su momento publique. Entonces, felicitaciones. Gracias. Muy buena plática en forma, estilo, contenido, y sobre todo por habernos traído a una persona y a un personaje pues de una alta calidad como humano. Lo demuestra su voluntad de ser, y en ese sentido de la voluntad de ser, o de lo que Karina en su momento, de una alta calidad, se está repitiendo, ¿verdad? Un poco. ¿Quién sabe por qué? Bueno, ha de estar llegando hasta el cosmos externo de la Tierra y regresando. Lo que nos has informado sobre la historia infantil del doctor Ramiro Iglesias, y de este vuelco de ser agrónomo, o de querer ser agrónomo y un cambio a ser médico, pues nos habla de que las entrañas del destino no las conocemos. Yo podría decir que en ese sentido no hay fórmulas escritas para la educación, formación y establecimiento de rutas del crecimiento y del desarrollo de las personas. Son insondables en muchos sentidos. Inevitablemente, la infancia, con las grandes diferencias, pues, por supuesto, que hay entre las personas, pero la infancia del doctor me hizo pensar en lo que ustedes conocen bien. Una de mis grandes aficiones es conocer la vida de Santiago Ramón y Cajal, y la infancia tiene ahí, no son parecidas, pero la infancia de estos dos personajes tienen matices o circunstancias que fortalecen el espíritu del que las vive. Ciertamente hay otros individuos que tienen esas mismas circunstancias y no florecen, vamos a ponerlo así. De manera que está como para tema de estudio del desarrollo infantil y del destino de los hombres, ¿no? ¿A qué crees tú que se deba que es ignorancia de muchos, pero efectivamente sea desconocido en el gran público, digamos? Yo creo que si le preguntas a 100 médicos quién fue el doctor, solamente uno sabrá o dos, y no porque el doctor no tenga la relevancia, sino por la ignorancia de su vida y de su obra. Quizá pues por la poca tradición aeroespacial de México, quizá, y por eso estos orientales que tú nos pones, pues lo conocían mucho mejor, o sabían más de él, o en otros países saben más de él. Pero ¿por qué internamente, por qué crees tú que, pues yo no sé si hasta los 70, quizá un poco después, había, al menos por lo que nos presentas, digamos, la posibilidad política, en el buen sentido del término político? Efectivamente, la buena política es una ocupación noble, en eso estoy absolutamente de acuerdo con quien lo sostiene. No la politiquería, esa es otra cosa, pero digamos, tenía las herramientas políticas, los enlaces políticos suficientes como para que efectivamente no fuera tan desconocido, ¿no? Son más conocidos los politiqueros en el Estado de México, por lo menos allá
el que todavía no es gobernador ya tiene calle programada y todavía no es gobernador. Esos son los politiqueros, pero desde este punto de vista, ¿por qué crees? ¿Qué razones habría en ese ámbito de política académica o de un plan nacional de desarrollo que tuviera que ver con las actividades del doctor? ¿Por qué no fructificó más, Ricardo? Pues es una excelente pregunta, Doc. Yo te la puedo contestar. Adelante, Cari. Karina. ¿Por qué? Porque las personas que estaban o que están dentro de algunas instituciones creían que el doctor los iba a opacar, porque el currículum del doctor no son ni 5, ni 10, ni 20 hojas. Te puedo decir que su currículum de él abarca casi 200 hojas, si no es que más. Al momento de que llegábamos y tocábamos puertas en diferentes instituciones, no quiero decir cuáles, unos sí nos aceptaron, otros no. Y era con un deber del doctor que lo hacía, el por qué lo hacía de corazón. Él no lo hacía porque le dieran un superpuesto, no. Él nunca lo buscó porque dentro de su sencillez y dentro de su gran humanidad que era como ser humano, como persona, la gente, los directivos, creían que el doctor sabía tanto que los iba a opacar. Tocamos puertas en diferentes lugares y nunca nos aceptaron. Fueron muy pocas las instituciones que nos reconocieron y que nos valoraron. El doctor todavía un mes antes de fallecer, fuimos a la Agencia Espacial Mexicana. El doctor estaba por prestar sus servicios en la Agencia Espacial Mexicana sin gozar de un sueldo, porque él decía, yo lo hago por aportarle algo a mi país, no por el dinero. Ya teníamos una oficina que nos había asignado la Agencia Espacial Mexicana, pero por esta pandemia pues no pudimos llegar. Pero es algo que dentro de las cuestiones del mismo gobierno, pues no, a veces no se saben valorar a las personas hasta que ya no están. Y tengo tantas anécdotas que no se imaginan. Y nos costó, yo le veía la cara, yo me enojaba, yo soy una persona que tengo mi carácter. Y yo me enojaba y le decía, ¿pero por qué, doctor? Si usted sabe más que fulano de tal, ¿por qué él sí tiene ese puesto y usted no lo tiene? Y decía, porque yo me dedico a la ciencia, yo me dedico a estudiar, yo me dedico a que los jóvenes aprendan. Yo no lo hago por un salario, ni lo hago por el puesto que me van a dar, sino yo lo hago por aportarle algo a la juventud. Bueno, pues creo que el doctor y usted, o tú, Karina, si me permites, pues víctima de lo que en México se padece frecuentemente, ¿no? Bien se dice esta historia de los cangrejos en un recipiente, ¿no? Y si uno de ellos va ascendiendo y va a brincar, salirse del bote, los otros lo bajan. Lástima, pero bueno, esperemos que este tipo de actividades y otras más, tu libro, tu biografía que escribas, la biografía que escribas de él, sirvan para pues, mantenerlo vivo. Es la única forma de mantener vivas a las personas, recordarlos y honrarlos en sus Por cierto, les quiero comentar que antier en la noche, después de que estuve con unas personas, me hablaron ya muy, muy noche, me hablaron de que ya quieren hacer público el libro del doctor Iglesias. Entonces, pues ahorita estas personas están gestionando cómo le van a hacer para ver la fecha en que se pueda presentar su libro.
Entonces, en cuanto yo tenga la fecha, pues yo me estoy comunicando con Ricardo, que es con el que tengo contacto, para, para decirles cuándo va a ser el homenaje virtual para el doctor a través del libro de Ciencias del Espacio. Que me estuvieron diciendo estas personas, es que se mandó un correo, pero le dije, no llegó ningún correo. Me dicen, lo queríamos presentar en octubre, y yo, pues sí, pero ¿por qué no me hablaron? Entonces, todavía el 12 de diciembre, a mí no se me olvida, un mes antes de fallecer el doctor, me dijo, me gustaría mucho que mi libro se presentara antes de la Navidad, pero pues estas personas, pues no se pudo. ¿Por qué? Solamente Dios sabe. Y pues bueno, estamos por presentarlo y esperemos que sea pronto. Yo les estoy avisando a través de Ricardo, si me lo permiten. Sí, claro, mucho gusto. Gracias, Cari, sí. Ok, pues muchas gracias. No, nada. Ricardo, ¿cómo se llamaba la presa? Ingeniero Marte, de hecho es la presa del ingeniero, el azúcar es como le llaman. Recibió el nombre del gobernador años después, me imagino. Sí, realmente no creo que en su momento la llamaran como el gobernador en ese momento. Digo, hoy la conozco, me puse a buscar, bueno, hoy se conoce con ese nombre, pero la verdad es que desconoce. Yo creo que le llamaban el azúcar y posteriormente le pusieron presa. Sí, Marte. Era la presa del azúcar porque terminaba a la orilla del río San Juan. Y precisamente esa presa la hicieron pensando para abastecer agua a lo que es Nuevo León, el estado de Nuevo León, no tanto Tamaulipas. Total de que hasta ahorita, en esta actualidad, esa presa surte completamente al estado de Texas y parte de Arizona. Ni siquiera a Tamaulipas. Vaya. Bueno, pues diríamos, te preguntaba esto porque desde chico tenía un Marte en el destino, ¿no? Valga el dato. El dato de un Marte en el destino del doctor Ramírez Iglesias. Otro dato que me llama mucho la atención es esto ya un poco más relacionado con la actividad cardíaca de los astronautas. Bueno, si mis cálculos no me fallan, en el alunizaje o algo así, Armstrong pues casi llega a los 160, 170 de frecuencia cardíaca, o sea, un verdadero corazón que mantuvo una presión sanguínea y no empezó a bajar el gasto cardíaco, ¿no? O sea, es impresionante. O sea, más o menos, ¿se sabe cuánto tenía de frecuencia cardíaca en ese momento? Yo lo que algunas veces el doctor llegó a platicar en sus entrevistas era que estaba entre hasta unos 200 en la ¿cómo se llama? Hace como 2-3 años, la National Geographic saca un documental que es el que les había mencionado, el Apolo 11, y justo en la parte del alunizaje logran poner el trazo electrocardiográfico y alcancé a ver que la mayoría de estas escenas son obviamente editadas, pero tomadas de toda la documentación que se hace del Apolo 11. Logré alcanzar a ver unos 180 latidos por minuto. Sí, bueno, ahí, 170 más no estaba viendo por ahí en la... Si los patrones o los parámetros siguen siendo los mismos, sí andaba por esa frecuencia cardíaca, ¿no? Sí. Y bueno, si eso fue una decisión y otras más, pues yo también creo que hasta el nombre podría haber sido un factor, ¿no? Arm y Strong, ¿no? para liderar esta misión tan impresionante, tan importante para la humanidad. Bueno, pues estudiar más del doctor Ramiro Iglesias y a mantener su obra y incrementarla, y ojalá a los que tienen todavía el destino más amplio por delante les sirva de inspiración y de ejemplo. Muchas gracias, Ricardo. Felicidades, un abrazo. Gracias, doctor. Igualmente un abrazo. Muchas gracias, Armando. Ricardo te manda un saludo, Evelyn, desde Facebook Live. Dice, un homenaje tremendamente cósmico
Gracias por compartirnos el legado del doctor Iglesias. Pues sin duda, pues somos tierra de alguna manera, ¿no? Y entonces nacemos y vamos por ahí trabajando, haciendo cosas, una vida muy, muy interesante. Una cosa te lleva a otra y siempre un crecimiento impresionante, pero sobre todo en su andar, pues va dejando por ahí sus semillas, ¿no? Y entonces esas semillas empiezan a germinar. Y qué bonito, Ricardo, es regresar a la tierra, regresar a eso que nos inspiró a hacer algo, que nos motivó a trabajar en algo. Eh, es como venerar a nuestros padres, a nuestros ancianos, a nuestros maestros. Finalmente son sabiduría pura, ¿no? Yo recuerdo una vez que me dijo el doctor Pérez Tamayo, tú sabes mucho, pero yo estoy más viejo que tú, y más sabe el diablo por viejo que por diablo, me dijo. Y entonces, pues no sé, esto me pone la piel así como erizada nuevamente, ¿no? Las emociones de verdad están muy al tope. Te felicito mucho. Honrar a nuestros profesores es una gran labor humana también, creo yo, y pues también te felicito por esa parte y por querer aceptar presentándonos tan brillantemente la vida del doctor Iglesias. No sé si alguien quiera comentar algo más. Marco, si me lo permites. Sí, doctora Inge, ¿cómo está? Bienvenida. Sí, bien, bien. Para felicitar muchísimo a Ricardo. Lo hizo tan ameno, tan interesante y emocionante. Yo creo que él tiene un gran don de presentador y qué bueno que las imágenes, su manera de redactar los diferentes episodios, realmente fue fascinante. Y ojalá pudieran grabar, bueno, tú lo tienes grabado, pero ¿cómo se llama esto? Pasar, o sea, hacer accesible esta información a escuelas, a los niños. Yo creo que eso es muy emocionante porque pues todo lo que se puede hacer y lo que se ha hecho, historias no contadas de lo que ha pasado con estos astronautas, sobre las angustias y cómo esto se reflejó en su cuerpo. Esta es una película, lo que platicó Ricardo es una película en el tiempo de todo este fenómeno en su momento, que ahorita ya lo tomamos como histórico, pero es muy, muy, muy real y muy vivo y muy importante que se transmita siempre con los más jóvenes que están definiendo sus futuros. Entonces, qué bueno que la Caravana de la Ciencia ahorita está abriendo este camino, pero ahorita es impulsar este tipo de información con los más chiquitos. Yo creo que este es un gran don que tiene Ricardo y ojalá el haberlo grabado pues es muy bonito. El libro va a ser fenomenal y pues yo creo que por ahí México ha dado mucho y ojalá esto sirva de gran escuela para todos los jóvenes que ahorita están en sus casas y ojalá pudieran estar escuchando esto. Pues gracias Ricardo y gracias Marco, a los dos. Es una cosa realmente muy bonita. Pasé un rato como pocos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por sus palabras. Marco, ¿puedo? Claro, Catalina, con mucho gusto. Solamente, pues, felicitar a Ricardo Jesús. Me encantó tu plática. Realmente fue como una película. Conocer a todo un personaje, bueno, lo poco que pudo abarcar en este tiempo, porque seguramente tendrá muchas más anécdotas y cosas, ¿no? Que ya estarán en tu saga de 3 capítulos o de 3 temporadas o en las memorias que vayan a escribir de él. Muchísimas gracias. Estuvo excelente tu presentación, tu documentación y sobre todo, pues esa parte emotiva que le aportó tanto a esta presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Cata. Justo platicaba hace unas horas con
Benjamín esto, Ricardo, decía Benjamín, ¿por qué no hacemos algunas cápsulas pequeñas, informativas, acerca de personajes que han marcado la ciencia, ¿no? Pero bueno, pues hacia allá vamos, Ricardo. No sé si tú quieras comentar algo más. Pues de nuevo, gracias por la oportunidad, ¿no? En este aspecto creo que es una de las cosas que hoy por hoy le veo y analizo al doctor, su incansable esfuerzo por llevar el conocimiento al- a- a los jóvenes, ¿no? O sea, eh, sobre todo de saberse que, y eso a mí me tocó interpretarlo eventualmente, estuvo en uno de los eventos que para nosotros pudieran verse como ciencia ficción. O sea, yo crecí con las misiones Apolo pensando eventualmente dentro de esta divergencia de ideas que igual y pudo haber sido pues un montaje, ¿no? No faltan las teorías conspiranoicas. De repente viene alguien que escribe un libro que, vamos a llamarlo así, este ente abstracto que se llama comunidad científica, analizan su obra y entonces le dicen, bueno, o sea, la fundamentación antropológica, fisiológica, psicológica, lo logra plasmar en un documento y se le da el aval. O sea, a mí me encantaría ver a lo largo de los años si realmente esta denominación de Homo cosmicus comienza a permear, ¿no? O sea, realmente estamos a nada de que comencemos a ver las repercusiones pues, de este trabajo de hace unos 20 años. Entonces, para finalizar, a mí me gustaría decirlo que es como un gran parteaguas o es un gran planteamiento de decir, bueno, eh, alguien estuvo ahí, es tangible lo que te platica y sobre todo uno puede llegar hasta donde la mente uno lo permita. Entonces, ese es lo que yo le terminé por aprender al doctor. O sea, necesitamos no limitarnos nosotros mismos, pero también voltear a ver a las nuevas generaciones y decir, bueno, se puede, ¿no? Se puede hacer en muchos aspectos, hasta ser partícipe en una época en la que en México la parte aeroespacial no figuraba. Sin embargo, había alguien que venía desde abajo, como es comúnmente le llaman, y estuvo ahí, ¿no? Y el punto denominador es no dejes de estudiar, ¿no? Claro. Así lo puedo marcar, ¿no? O sea, el doctor terminaba una cosa y era como, bueno, quiero irme a Francia, me pongo a estudiar. Quiero salirme de Tamaulipas, me tengo que poner a estudiar y estudiar y estudiar. Y creo que eso es lo que necesita nuestro país, ¿no? Sí, acabas de mencionar algo súper importante, venir desde abajo, ¿no? Cuando uno viene hacia abajo, tiene la oportunidad de mirar hacia arriba. Y cuando miras hacia arriba, te encuentras cosas realmente extraordinarias. Y si te enamoras de eso que encuentras, pues va a generar mayor curiosidad en ti, ¿no? Oye, una última pregunta. Claro. ¿Tú te imaginas en un futuro algún tratamiento en una cámara antigravedad? ¿Para qué nos podría servir una cámara fisiológicamente, una cámara antigravedad? Por ejemplo, para los pacientes que han estado por periodos prolongados en cama, es un gran modelo para analizar, pero es que me viene una lluvia de ideas porque ahorita que mencionaste esto, me acuerdo que, no recuerdo si fue en el Hospital Ángeles, donde eventualmente vi un flyer hace como 1 o 2 años, donde promocionaban una cámara muy parecida a la gravedad. Lo busqué, la verdad es que ya no pasó más, pero al parecer sí hay. Por otro lado, hay hay reportes de que el crecimiento tumoral pudiera verse afectado. La verdad es que no recuerdo de qué manera, pero también disminuye la respuesta inmune. Entonces, por ejemplo, creo haber vislumbrado por ahí algún artículo en donde trabajaban con modelos de esclerosis múltiple. Te estaría mintiendo, no recuerdo bien el modelo, pero era una enfermedad autoinmune. Entonces,
enviaban muestras y lo que veían es que la respuesta autoinmune, ¿no?, del mismo organismo disminuía. Claro, no es como que vayamos a terminar mandando personas con enfermedades autoinmunes al espacio, pero pudiera ser un buen planteamiento para abordarlo desde otro punto de vista, ¿no? Y todo es a partir de la exposición principalmente a la microgravedad, que en el estricto sentido pudiera describirse como una modificación de la presión hidrostática. Hay una gran redistribución principalmente de los líquidos hacia la cabeza y esto condiciona cambios agudos y eventualmente cambios a largo plazo. Pero, pues bueno, ese sería todo un tema para tratar, que, bueno, algunos creo que la plática pasada los mencioné, pero sí hay planteamientos respecto a algunas enfermedades muy en particular para analizarlo en microgravedad. Entonces sí, pudiera ser factible. Los fármacos, hay fármacos que inclusive se están mandando al espacio para probar, que al parecer su efectividad se modifica cuando los fármacos son desarrollados en microgravedad. Entonces hay todo un campo de desarrollo y que hasta ahorita el único laboratorio pues, es la Estación Espacial Internacional. Pero sí se puede. Hay varias líneas, por ejemplo. No, pues vamos a esperar a ver cómo se va manejando esto. Ya nos hablarás de terapias con cámaras de microgravedad, ¿no? Probablemente en alguna ocasión. Oye, ¿qué te parece si le damos el pase a Claro. Benjamín a que nos declame la poesía de hoy, continuando también con esta parte humanista, ¿no? Hablando de que tu plática fue netamente humanista, hablar del ser humano, pues vamos a pedirle a Benjamín que nos platique tantito. Pero no te escuchamos. Perdón, ya me escuchan, ¿verdad? Ahora sí ya. Muchas gracias, Marco, por invitarme a ser parte de esta otra parte de la caravana. Y es un poema escrito por Antonio Machado que se llama Cantares. Antonio Machado fue un poeta, escritor y multifacético español que nació en Sevilla en 1875 y que murió en Francia en 1939. Y además fue el integrante más joven de la generación del 98. La generación del 98 fue un grupo de poetas y escritores españoles muy prolífero en su época y por eso se le conoce así como la generación del 98. Este poema que les voy a recitar va dedicado precisamente al doctor Iglesias, pero también a todos los mexicanos y en especial a los universitarios que ya no están con nosotros y que estas palabras son realmente muy profundas. Pero también lo quiero dedicar a todos y cada uno de los integrantes de la caravana que estamos presentes y los que no están también presentes, y que quiero que hagan una introspección de qué es lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que podemos lograr hacer. Y si me lo permiten, bueno, como paréntesis, es la primera vez que lo voy a hacer, espero les guste. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos sobre el mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejé en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en el mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar. Le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el
cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín. Sí, muy, pues sí, se hace camino al andar, no queda la menor duda. Muchas gracias. Sí, por eso esto lo dediqué a todos y cada uno de nosotros, al doctor Iglesias y a todos los que ya no están con nosotros y que han sido grandes compañeros en la Facultad de Medicina, en especial al doctor Ambrosio, que resumiendo todo lo que platicamos, la investigación en México es un poco ingrata. Entonces, no se le da los créditos a quien realmente los merece, ¿no? Muchas gracias. Así es, pues muchas gracias. Y si me permiten, pues vamos a leer aquí esto que dice: la Caravana de la Ciencia agradece al doctor Ricardo Jesús Martínez Tapia por su participación con la conferencia El Médico de las Estrellas, una breve reseña del doctor Ramiro Iglesias. Su colaboración, sin duda, habrá de contribuir a la comprensión de la naturaleza a través de la ciencia y estimulará a la generación de nuevos científicos. Saber más para vivir mejor. México, 25 de febrero del 2021. Y pues muchas gracias, Ricardo, ya te la haremos llegar ahí de manera electrónica con una foto que nos vamos a tomar ahorita, si todos prendemos la cámara, un autorretrato, si me dan chance. Karina creo que ya no anda por ahí. No habrá manera de que me pongas un poco más güero, Marco. Me veo sumamente moreno. Sí estoy moreno, soy de raza de bronce, pero sí no tanto, ¿eh? Sí. No, pues hay un Photoshop si quieres, ¿no? Ok, gracias. Sale y vale, entonces vamos a la cámara y a sonreír. 1, 2, 3. Listo. Pues, Ricardo, muchas gracias por tu participación, por permitirnos sentir ese vibrato especial hoy en tu corazón al hablar del doctor, y a Karina también por comentarnos algunas cosas también personales que alimentaron esta parte, ¿no? Esta presentación tuya, y te lo agradecemos nuevamente, Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y gracias a ustedes. Esperamos la saga y bueno. Un fuerte abrazo para todos. A todos. Angie, nos vemos, muchas gracias. Se cuidan y pues seguimos. Nos vemos la próxima semana. Les adelanto que nos van a presentar un libro aquí en la Caravana de la Ciencia el día 11 de marzo. Entonces vamos creciendo y vamos creciendo gracias al esfuerzo de todos. Entonces nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Marco. Nos vemos. Adiós a todos. Gracias. Un abrazo. Adiós, cuídense. Bye. Bye. Ay. Gracias, Benjamín. No, ¿de qué, Marco? Gracias a ti. Gracias. Dios, Armando. Ya se fue. Cuídate, Marco. Bye. Bye. Bueno, nos vemos en Facebook Live también. Muchas gracias a todos. Y disculpen, pues estas cosas se hacen en casa y de repente se meten ruidos por ahí, pues que no pertenecen a nosotros y en los cuales no tenemos incidencia. Pero bueno, lo vamos a subir a YouTube, probablemente con menos ruidos.